Vamos a dar inicio en esta noche de viernes 1 de noviembre del año 2019. Iniciamos con el módulo 2 del Diplomado Internacional en Entrenamiento Deportivo Escolar y de Rendimiento. Nuevamente la recomendación para todos los que están ingresando a la plataforma, pedirles que puedan silenciar sus micros. En la parte inferior del lado izquierdo hay un micrófono pequeño, ahí ustedes le dan clic y les va a salir cruzada diagonal una línea roja. Eso quiere decir que ya está cancelado el micrófono. Al final, en sesión de preguntas y respuestas, ustedes van a poder preguntar a través del chat, y también, si quieren, abrimos la cámara, micrófono, y nos vemos y podemos interactuar, ¿ok? Bien, el módulo 2 que el día de hoy nos toca abordar, a un servidor, Fernando Quevedo Amador, director general de Incuba Deportes, representante legal de la Asociación Civil y docente con experiencia a nivel universitario y entrenador deportivo en equipos y preparador físico también. Bueno, el día de hoy tengo el honor de estar con ustedes para abordar este módulo que lleva por nombre Componentes del Entrenamiento Deportivo y Planeación, Evaluación de los Aprendizajes en Deporte Escolar. Así que el día de hoy vamos a dar inicio con esta parte de lo que es la introducción y los componentes del entrenamiento, así como lo podemos ver así en esta parte que son partes de un todo, ¿no? En esta imagen, no son otra cosa más que el conjunto de medios para lograr el mejor aprovechamiento de todo lo que es el rendimiento, lo que es la parte en la que el deportista lleva a cabo su actividad o lograr la forma deportiva. El deportista, el atleta, pueda alcanzar ciertos niveles, ¿no? La preparación del deportista es una cosa, y lo que es el sistema de preparación del deportista es una cosa, y este sistema de preparación del deportista, tiene que ver también con unos componentes. Dentro de estos está el entrenamiento deportivo. El sistema de preparación del deportista está integrado por entrenamiento deportivo, por factores auxiliares, como lo es la parte médica, psicológica, biomecánica, de nutrición, etcétera, que son factores auxiliares a lo que es el entrenamiento, y un sistema de competencias. Esos tres componentes son del sistema de preparación del deportista, pero los componentes del entrenamiento deportivo, los vamos a ver, ¿sí? Son preparación física, lo que es la preparación técnica, lo que es la preparación táctica, preparación psicológica. No es lo mismo lo que yo cité de la psicología como factor auxiliar, ¿sí? Preparación psicológica y preparación teórica. La preparación psicológica la puede llevar a cabo el entrenador a través de diferentes metodologías, y lo que es el factor auxiliar de psicología del deporte, ya lo aplican los psicólogos con también diferentes técnicas y métodos, ¿no? Pero el entrenador también se vuelve un psicólogo cuando trabaja con los deportistas, o en el caso de deporte escolar, con los estudiantes. Entonces, esos son los componentes, y así como lo estamos viendo en la imagen, que son 5 componentes, todos forman lo que es la parte de lo que es el entrenamiento deportivo, ¿sí? Y si uno de ellos falta o adolece, ahí empieza a haber ciertas cuestiones, ¿no? Ciertos temas que no son abordados, que no se están llevando a cabo de manera adecuada, porque hay una falta de un estímulo en un área determinada, ¿ok?
Bien, entonces, ahora tenemos que, bueno, dentro de lo que es esta introducción, el día de hoy vamos a ver la planeación, evaluación de los aprendizajes en deporte escolar. Esos aprendizajes clave que pues empezaron desde el año 2017, que fue publicado lo que es el programa, y pues lo que es 2018 y ya 2019, bueno, se ha estado aplicando, ¿no? Ahora se maneja en algunos grados de ciertos niveles, de preescolar, primaria, secundaria, se maneja, y en otros, bueno, se sigue aplicando el programa anterior del 2011. De este tema vamos a estar hablando el día de hoy, de la parte de planeación, de la parte de evaluación, y traemos una propuesta para llevar a cabo todo esto como pues una educación física de calidad. Lo decíamos hoy en la mañana en un video, ¿no? Pues vamos a dar inicio con esta parte que es la preparación física. Entonces, nosotros en lo que es la preparación física, pues decimos a través de diferentes autores que es uno de los componentes del entrenamiento deportivo que se encuentra en lo que es el desarrollo de las capacidades físicas, ¿no? De lo que son las cualidades motrices. En este caso, bueno, los componentes de la preparación física son la fuerza, la rapidez, la resistencia, lo que es la flexoelasticidad, que es una capacidad combinada, y las capacidades coordinativas. Citado por Platonov, ¿no? Uno de los grandes autores de la ex Unión Soviética, Mikhail Nikolaevich Platonov, en su libro Preparación Física, precisamente habla de lo que es estos componentes de la preparación física, ¿no? Como ya los mencioné, los fui enumerando, ¿no? Entonces vamos a ir hablando uno por uno de ellos, pero no voy a profundizar porque va a haber específicamente, si ustedes ya lo vieron, va a haber un módulo que va a abordar cada uno de esos componentes, ¿no? Entonces, pues después de este módulo viene el módulo de análisis biomédico del entrenamiento, y después del módulo de análisis biomédico del entrenamiento ya viene lo que es el abordaje de esos componentes de la preparación física, y entonces ya cada quien o cada docente que esté a cargo pues va a hablar de, por ejemplo, el tema de fuerza, le toca también a un servidor. El tema de resistencia le toca al doctor Bergelino, que tiene 40 años como docente en la cuestión de la parte de la fisiología deportiva en Cuba, es vicepresidente del Tribunal Superior de Evaluación en Cuba de grado y posgrado. Pues la verdad es una eminencia. A él le va a tocar el día 1 de diciembre, él va a estar abordando este tema. En la parte de la fuerza le toca, como mencioné, a un servidor. Ahí vamos a hablar de todos los métodos, vamos a hablar de cómo poderla planificar y evaluar, ¿okay? Y lo que es la parte de la rapidez, bueno, le toca al maestro Víctor Manuel Pacinta, que es académico con casi 40 años también ahí en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Educación Física, aquí en el estado de Veracruz. Y la parte de las capacidades coordinativas le va a tocar a la doctora Delmis, que ella tiene un doctorado en Ciencias de la Cultura Física en Cuba, y va a hablar de este componente. Entonces, no voy a ahondar mucho, pero sí los voy a citar, y sí voy a hablar de pues, la definición, ¿no? Entonces, es la preparación física,
y sus componentes son los siguientes, ¿no? Entonces vamos a hablar fuerza. La fuerza es una capacidad neuromuscular, tiene que ver lo que es el componente a nivel del sistema nervioso central y periférico, y esta capacidad neuromuscular es una capacidad que te permite superar una resistencia externa o interna gracias a la contracción muscular. Hay diferentes tipos de contracción, ¿sí? Las más conocidas es la isométrica, que es una contracción que te deja sin hacer una flexión, te quedas haciendo la contracción pausada. Y está la otra, que es la isotónica, que es la que se utiliza mucho en los gimnasios, ¿no? A través de flexión, extensión. Y hay otras, ¿no? Hay una que se llama isocinética, que hace la fuerza en la extensión y hace la fuerza en la flexión, ¿no? Hay máquinas para esa parte, y ese tema lo vamos a estar viendo cuando nos toque la parte de fuerza, ¿no? Aquí vemos en esta imagen, bueno, que la fuerza, pues no es solamente pues una capacidad que sea preponderante o dominante de lo que es el sexo masculino o femenino, sino que ambos pueden desarrollarla. Obvio, el estímulo de desarrollo de la fuerza va a depender de la cuestión hormonal, y en este caso el varón, a través de la segregación hormonal de la testosterona, bueno, obvio va a desarrollar más fuerza que la mujer. Ustedes lo ven en las mujeres que tienen mucha hormonación de testosterona, cómo se ven masculinizadas, ¿no? Entonces, en esta parte sí es importante, cuando nos toque abordar el tema, saber en qué edades y cómo se va a abordar. Y eso nosotros lo vamos a dar a conocer a través de una gráfica. Bueno, la resistencia es la capacidad física y psíquica, interviene mucho el factor mental, de soportar la fatiga frente a esfuerzos prolongados y lograr una recuperación rápida después de dicho esfuerzo. Tiene que haber una adaptación, ¿no? El desarrollo de la resistencia permite oponerse al cansancio. Estamos hablando de una condición física, capacidad aeróbica, que me va a permitir a mí hacer estos esfuerzos por un tiempo prolongado, y bueno, a través de las adaptaciones, como lo menciona la ley de Shale, ¿no? El proceso de adaptación es un proceso que se lleva a cabo a través de lo que es la parte de las células, y esta cuestión que bueno, el canadiense Shale en 1930 y tantos definió como síndrome general de adaptación, pero anteriormente bueno, hubo un doctor de fisiología del ejercicio de la Facultad de Fisiología de la Universidad de Harvard, que también fue el que descubrió el proceso homeostásico a nivel celular, que no es otra cosa que se rompe el equilibrio entre las células y o te adaptas o desistes. Entonces, la resistencia tiene que ver con esta parte de todas las capacidades, pero la resistencia es como un ejemplo de lo que es el proceso adaptativo en lo que es la actividad física y el deporte. Bien, la siguiente es la rapidez. Y bueno, hablando de la rapidez se confunde mucho, o sea, muchas veces se cita como velocidad. Vamos a ahondar un poquito más sobre este tema para que quede claro. Y lo que es la rapidez tiene relación a lo que es la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado,
y en este caso la velocidad es la capacidad de realizar acciones motrices en el mínimo tiempo posible. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, velocidad y rapidez son muy utilizados en lo que es el deporte como sinónimos para hacer referencia a la relación entre distancia y tiempo, ¿no? O sea, la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo, pero realmente ahorita vamos a ver que no. Sin embargo, no en todos los casos velocidad y lo que es rapidez se refieren a lo mismo. En ámbitos más especializados como la física tienen algunas diferencias, ¿no? La rapidez se refiere a la distancia que recorre un objeto en un tiempo determinado, ya que esta se calcula tomando la distancia recorrida y dividiéndola por el tiempo, o sea, lo que mencionamos, la fórmula, ¿no? Y es una magnitud que se mide a través de una escala. En cambio, la velocidad se refiere al intervalo de tiempo que le toma a un objeto desplazarse hacia una dirección determinada. Al involucrar la dirección o sentido del movimiento, la velocidad es una magnitud vectorial. Entonces, la rapidez es una escala y la velocidad es vectorial, ¿no? Entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, las características de la rapidez involucran la distancia recorrida y el tiempo, y la velocidad implica el desplazamiento de un cuerpo hacia una dirección. La rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. Y en lo que corresponde a la rapidez es siempre positiva y la velocidad puede ser negativa o igual a cero. Entonces, para hacer el cálculo de la rapidez es igual a distancia recorrida entre tiempo. Por eso, por la característica de que nosotros la podemos medir como educadores físicos o entrenadores, se define como rapidez, no se define como velocidad. Y la velocidad es, el cálculo es velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo transcurrido. ¿Okay? La practicidad para poderla medir es lo que nos permite o nos indica que nosotros trabajemos con la cuestión de la rapidez. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a la siguiente, que es la flexoelasticidad. Pusimos una imagen de flexibilidad porque realmente en muy pocos lugares se pueden obtener imágenes o información más profunda de lo que es flexoelasticidad, por eso lo vamos a mencionar. La flexibilidad es la capacidad de extensión máxima de un movimiento de una articulación determinada, ¿sí? Y la elasticidad tiene que ver a nivel muscular. Entonces, como sabemos, los educadores físicos que hemos estudiado en una universidad, bueno, los músculos en todas las partes del cuerpo, de las extremidades, ¿sí? El corazón, ¿sí? Son más o menos 600 músculos que tiene el organismo, bueno, son estriados, es decir, a través de fibras o miofibrillas. Y hay unos músculos que son lisos, que son los de las vísceras, ¿sí? Pero los que son estriados, bueno, tienen esta capacidad de elongación. Y por eso, bueno, la capacidad esta de flexoelasticidad es una capacidad combinada, ¿sí? La extensión a nivel articular se llama flexibilidad. Y la extensión a nivel muscular se llama elasticidad. Entonces, por eso es que se combina y se llama flexoelasticidad. A diferencia de las demás cualidades físicas, esta capacidad se va perdiendo desde que se nace. Ustedes se dan cuenta, los niños pequeñitos la tienen, ¿sí? Incluso se pueden tocar la punta de los pies o chupar los pies. Los niños pequeñitos no se pueden arquear, pero conforme va pasando el tiempo se pierde y se tiene que entrenar. Por eso es muy importante también el módulo de flexoelasticidad. ¿Okay? Bien, capacidades coordinativas. Estas capacidades son el ritmo, la diferenciación, el acoplamiento, etcétera, ¿no? Son capacidades que dependen mucho del sistema nervioso central y periférico, del estímulo-respuesta,
la parte de la lateralidad, la parte de la orientación espacio-temporal, entra dentro de lo que es las capacidades coordinativas. Y para lo que es la enseñanza de la técnica de los deportes es fundamental. Así que las capacidades coordinativas, bueno, dentro de lo que es la parte del deporte, desde escolar hasta el deporte de competencia y llegando al deporte de rendimiento, siempre van a estar supeditados a lo que es la parte de las capacidades coordinativas. No hay un deporte o no hay una actividad física que no involucre la parte de las capacidades coordinativas, como ya lo mencioné, que es la orientación, el espacio temporal, el ritmo, la sincronización, el acoplamiento, y todas estas capacidades coordinativas, bueno, ayudan al deportista a poder tener un mayor desarrollo de lo que es la técnica y poder tener un mejor rendimiento. ¿Ok? Entonces, esas son las capacidades coordinativas y ahora vamos a lo que es la parte de la preparación técnica. Bueno, la preparación técnica, siempre que tocamos el tema de preparación técnica, bueno, hablamos de lo que es la enseñanza de la técnica, en lo que son los deportes, ¿no? Y esta enseñanza tiene que ver con las acciones y movimientos para llevar a cabo esta lucha deportiva. Y pues esto nos permite poder realizar estas acciones ya en competición y sirven de medio para el entrenamiento. Es la parte del proceso de preparación del deportista dirigida a la obtención de la destreza motriz propia de una modalidad deportiva. En este caso pues puede ser un grupo metodológico de deporte y el perfeccionamiento de esta disciplina, ¿no? Estamos viendo una jugadora de fútbol y la correcta metodología para la enseñanza de la técnica es la siguiente, ¿sí? La parte técnica se enseña a través de cinco pasos, ¿no? De lo que es la explicación por parte del entrenador, del coach, lo que es la demostración por parte también del entrenador, el coach, lo que es la ejecución, que es el paso 3, por parte del deportista, lo que es la observación por parte del entrenador y lo que es la corrección por parte del entrenador. Entonces, es muy importante que esto, conforme se vaya pasando en el tiempo, se vaya avanzando en el tiempo, pues se vaya haciendo menos, pero asegurándonos de que el deportista está dominando la técnica de manera correcta para pues realizar las tareas de ya competencia de la mejor manera. Decía Aristides Lanier Soto, que pues era cubano pero casi mexicano adoptado, que fue director del INDER en Nuevo León, el INDE, Instituto del Deporte de Nuevo León, que decía que bueno, en esta parte de lo que es la técnica, ¿sí? En la enseñanza de la técnica es muy importante que pues el entrenador pueda observar y estar de manera constante haciendo la corrección hasta que precisamente se logre llegar al objetivo, ¿no? del dominio de la cuestión técnica, ¿no? Y sí involucra mucho la parte de la capacidad coordinativa mezclada con la cuestión de la parte de flexoelasticidad para poder llevar a cabo los movimientos de manera adecuada. Bien, vamos a pasar a lo que es la preparación táctica. Vemos ahí en esta pizarra, y ese rato publicamos ahí en Cuba Deportes,
un tema así como estrategia y táctica, ¿no? Es una definición de estrategia y táctica. Y esa parte de estrategia y táctica que nosotros pues lo tomamos por ahí de una definición cualquiera, ¿no? de internet, pero que nos gustó, que es muy importante también decirlo, que va de acuerdo al contexto, ¿no? de cada, pues en este caso, de cada situación, ¿no? Y dice más o menos así, de esta manera, la parte de la estrategia en lo que es los deportes, pues se maneja así. La estrategia es planeación, de acuerdo a esta definición. La táctica es tu comando en la operación y varía de acuerdo al enfrentamiento. Eso es una definición que publicamos hace rato ahí en la fanpage de Cuba Deportes. Pero la parte táctica realmente consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su dominio en la práctica con relación al deporte practicado. Aquí vemos una serie de trazos o jugadas que precisamente teóricamente se estudian, se llevan a cabo la teoría, luego se lleva al dominio a la práctica del deporte y se incluye también la elaboración de los procedimientos más racionales de conducción de todas las competencias, la confección de planes, variantes gráficos, teniendo en cuenta a un contrario concreto, es decir, el estudio del contrario, que es muy importante. Para ello se necesita conocer muy bien al adversario, sus fuerzas, sus posibilidades y variantes tácticas de este contrario. Y esa parte la lleva a cabo el entrenador, ¿eh? Eso es muy importante que nosotros estemos conscientes, ¿no? Por eso cuando ustedes ven un entrenador de nivel que está revisando videos, pensando el video contrario, no es exageración. Este estudio de lo que es el conocer al adversario es súper importante para la parte táctica. Y la parte táctica se lleva a cabo de 2 en adelante. Individual es técnica. La forma más económica es de realizar un ejercicio, ¿no? La técnica, pero ya táctica es de 2 o más, hablando de la parte de los deportes de conjunto, porque si recordarán, hay deportes que individuales que, bueno, también tienen su estrategia, tienen su táctica, pero bueno, ahí hay una variación, hay una variabilidad y depende de cómo lo va a abordar el entrenador. Recordemos que cada uno de nosotros somos expertos en lo que hacemos de acuerdo a nuestro nivel y de acuerdo a nuestro contexto, nuestro conocimiento, nuestras experiencias, etcétera, ¿no? Y bueno, hablando de táctica, la maestría táctica se fundamenta en lo que es los conocimientos del entrenador, y esto permite realizar con exactitud un plan bien pensado, con precisión, y cuando se producen cambios rápidos, el entrenador tiene la capacidad o puede pues cambiar lo que es los objetivos, reorientarlos. Decía Yuri Verkhoshansky que los objetivos no pueden ser rígidos, los objetivos del entrenamiento deben ser flexibles y se pueden reorientar, ¿no? Entonces, en esta parte es muy importante que el entrenador pueda tomar decisiones y cambiar. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente tema, que es la preparación psicológica. Y esto es muy importante porque nosotros hemos transmitido videos en lo que es documentales, más bien, en lo que es Cuba Deportes, en lo que es la fanpage. Hemos transmitido en vivo documentales. Tenemos un programa que te permite hacer streaming en vivo, o sea, tú pones el video y lo pasas en vivo en las redes sociales pues, en las que tú tengas, ¿no? Puede ser a través de YouTube, de Facebook, etcétera.
y hemos transmitido documentales que ahora la nueva forma de entrenar es la cuestión mental y emocional. Así que, pues, en la preparación psicológica, desde que comienza la preparación de lo que es el entrenamiento, hasta el final de lo que es la carrera del atleta, es indispensable y muy importante, ¿no? Este perfeccionamiento de lo que es las cualidades mentales, desarrollo y perfeccionamiento, y lo que es lo que se le llama el entrenamiento volitivo, el entrenamiento de la voluntad. Pues lo podemos ver en diferentes deportistas de diferentes disciplinas, cuando ellos mismos se están concentrando, se están motivando, pero eso, bueno, ya se los enseñaron de cómo hacerlo, y el entrenador juega un papel fundamental, pero también hay pues psicólogos del deporte que pueden ayudar a los equipos a mejorar en la parte de lo que es la preparación psicológica, ¿no? El nivel actual de los resultados que se están dando están ligados a lo que es esta parte de la cuestión psicológica, ¿no? El carácter de la voluntad. Y ya lo decían los diferentes autores a nivel internacional. Estamos hablando desde Mathieu, Platonov, hasta el doctor García Manso, de España, de la Universidad de Islas de Gran Canarias, hasta pasando por Bompa y todos los entrenadores Belkochansky, que son entrenadores consagrados a nivel mundial o internacional. El mismo doctor Armando Forteza de la Rosa, ¿sí? Lo han comentado, bueno, que es fundamental y muy importante que se aborde lo que es la preparación psicológica para lo que es la eficacia del trabajo de los entrenadores y de los deportistas, ¿no? Depende mucho de las cualidades del entrenador, que el entrenador sea una persona que tenga pues esta calidad profesional para poderlo aplicar, y si no lo puede aplicar, bueno, que también tenga la honestidad para decir: necesito el apoyo de un psicólogo del deporte para que me ayude a hacer el estímulo con los deportistas, ¿no? Y pues para hacer eficaz este trabajo, bueno, se tiene que mantener el equilibrio entre las necesidades del perfeccionamiento deportivo y lo que es la parte de la cuestión psicológica. Así que esa es la preparación psicológica, que entra de lo que dentro de lo que son pues lo que es el tema que el día de hoy estamos hablando, que es los pues en este caso componentes del entrenamiento deportivo, ¿no? Bien, y por último tenemos dentro de lo que es los componentes la preparación teórica, y esta forma parte de la preparación intelectual del deportista. Vemos al entrenador hablando con los niños, ¿sí? O hablando con un niño, y bueno, vean las caras de los demás, ¿no? Al parecer, no sé cuál sea el tema o el tono, pero al parecer pues están como regañados, pero bueno, es parte del trabajo del entrenador hacerle ver a los deportistas todo lo que es la reglamentación y la parte teórica del deporte, para que ellos lo puedan comprender de mejor manera, ¿no? Y pues el deportista, entre otras cosas, debe conocer las tareas que se plantean, saber orientarse en los medios y métodos para la educación de estas capacidades en las formas de las tareas de entrenamiento y su planificación. O sea, él debe saber cómo conducirse de acuerdo a lo que se está llevando a cabo en las sesiones y en las unidades de entrenamiento, y bueno, debe conocer cuál es su papel de él dentro de las competencias en las que se va a llevar a cabo su participación, ¿no? Y pues todo lo que son los entrenamientos, cómo se van a llevar a cabo. Ya cuando están más grandecitos, bueno, los jovencitos pueden aplicar lo que es el calentamiento, el estiramiento, ¿sí? Y bueno, para esto se sugiere utilizar
algunas técnicas para hablar con ellos, ¿no? Pues pueden ser una técnica así de pues dar una pequeña charla, conferencia, y prepararse con ciertos temas técnicos, tácticos, para poder irlos pues induciendo, si son jóvenes, son nuevos o pequeños, irlos induciendo dentro de lo que es pues la teoría, ¿no? De lo que es el deporte, porque es muy importante que sepan cómo se debe llevar a cabo pues todo lo que es la actividad, cuáles son las reglas, cuáles son las faltas, cuáles son las infracciones que pueden cometer para que no caigan en este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, en lo que es la preparación teórica, nosotros debemos considerar dos preguntitas base, ¿no? Lleva a cabo lo que es la preparación teórica, o llevo a cabo esta preparación con regularidad en lo que son mis entrenamientos, y en qué momento y cómo lo aplico en mi sesión de entrenamiento. Eso de ahí nada más se los dejo para que ustedes lo tengan como pues ahí, pues como una base, ¿no? de cómo se tiene que hacer. Esta información, ¿de dónde la sacamos? Bueno, aquí se la vamos a subir a lo que es la plataforma incubadeportesacmilaunas.com. Es una información que la sacamos de un blog de la UNAM que se llama Metodología Deportiva UNAM. Ahí le vamos a dar ese tema, y pues lo sacamos de pues esta página que es https://, metodología deportiva _ UNAM blogspot.com. ¿Okay? Ahí lo recuperamos, y esta información se la vamos a subir en un PDF para que ustedes lo tengan. El autor se llama René Manrique y él es entrenador, ¿sí?, de desarrollo técnico de metodología deportiva de la UNAM. Así que licenciado en entrenamiento deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Okay? Bien, pues vamos a... Ya vimos que en el entrenamiento deportivo hay un error de dedo, ya lo vi. Dice mi coach Tino Fernández, un coach de España, es coach es coaching estratégico. Dice acción masiva imperfecta. Entonces, te cometes un error, y desde luego hay personas que se cometen un errorcillo ahí, se trauman y dicen, ay, es que lo escribí mal. Bueno, ok, se quiso escribir bien, pero al final no salió mal. Bueno, ni modo, acción masiva imperfecta, y seguimos adelante. Ok, vamos con la parte de la planeación. Vamos a abordar todos estos temas que están aquí, ¿sí? Lo que es la planeación en educación física. Primero vamos a hablar de lo que son las competencias que se deben estimular, desarrollar con los niños y jovencitos. Estamos hablando de preescolar, primaria, secundaria. Pero ojo, nosotros el día de hoy estamos hablando de lo que es planeación a evaluación en deporte escolar. Y cuando hablamos de deporte, lo podemos manejar en primaria y secundaria, ¿sí?, de tercer año, de cuarto año en adelante, como deporte, pero antes lo podemos manejar como predeporte o juegos recreativos que van orientados a la práctica de predeporte. ¿Okay? Entonces, por eso, bueno, no queremos decir, porque estaría mal decirlo, que vamos a hacer deporte con niños de preescolar, ¿sí? Lo vamos a tomar desde el punto de vista de la primaria y la secundaria, y esa planeación, evaluación del deporte a nivel también de preescolar, bueno, la vamos a abordar con un manejo de capacidades coordinativas que ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver lo que son las competencias, lo que es el modelo, lo que es la calendarización,
lo que es la dosificación, cómo se tiene que hacer, lo que es un cronograma, la unidad didáctica y el avance programático de lo que es la planeación de lo que es el deporte escolar. En este ciclo estamos hablando 2019-2020 en México, pero que a los compañeros que son de otro país, que sí los hay en este curso, tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de Cuba, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de Colombia, gente de Perú, están aquí inscritos en este curso. Bueno, les va a servir como base, porque este modelo es un modelo internacional, ¿ok? Bien, vamos ahí, vamos a esta parte. Perfecto. Bien. Nosotros aquí tenemos las competencias motrices que vienen en el programa de aprendizajes esperados que mostramos al inicio en la portada, ¿no? Estos son los organizadores curriculares y las competencias que se estimulan, ¿no? El desarrollo de la motricidad, la integración de la corporeidad y la creatividad en la acción motriz. De estas competencias motrices nosotros vamos a basar para poder hacer la planificación, y es importante que estemos conscientes de cuáles son las que se estimulan y para qué y en qué grados se debe hacer más énfasis, ¿no? en todo esto. Estar conscientes de lo que son los propósitos por ciclo escolar y de lo que son las tareas de aprendizaje. Este es un modelo de planeación que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí que lo que es la educación física en México se lleva a cabo en 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de bachillerato de manera obligatoria, ¿sí? Se supone que está por aprobarse o se va a aprobar la parte de que sea obligatoria a nivel universitario, como otros países donde se lleva a cabo. Por ejemplo, en Cuba se lleva a cabo obligatoria de educación física a nivel universitario. Nosotros estamos hablando de que son 15 años de educación básica ya en México, donde se puede llevar a cabo lo que es donde los alumnos por ley llevan educación física, ¿no? Y bueno, cómo llevamos a cabo el proceso de planificación, argumentación, y en esta parte, bueno, vamos a ir pues de la parte superior a la parte inferior con los argumentos que tienen que ser siempre de nosotros como docentes: el argumento legal, pedagógico, didáctico, científico. Legal: usted le tiene que hacer firmar una responsiva a su padre de familia para que el niño lleve a cabo la clase de educación física, ¿sí? Yo lo hago con mis alumnos y los papás lo firman. Hacemos una reunión y lo firman. ¿Por qué? Porque han habido decesos en las clases, porque hay niños que tienen problemas cardíacos, algún otro tipo de problema, y bueno, pasa que los niños fallecen en la clase de educación física, ¿ok? Pedagógico: tenemos el plan y programa de estudios y tenemos que basarnos en él. Y didáctico: la parte de la enseñanza, aprendizaje y todo lo que es pues la cuestión de los recursos didácticos que nosotros vamos a utilizar, los materiales, etcétera. Científico: tenemos que basarnos en lo que es la parte científica para poder hacer la evaluación, planeación o planificación de todo lo que son los contenidos. Evaluar me sirve a mí para diagnosticar y me sirve para planificar y poder ir haciendo un cambio de lo que son o una orientación de lo que son pues en este caso los contenidos de la sesión de entrenamiento en deporte escolar, ¿no? De la sesión o la unidad didáctica de entrenamiento en deporte escolar. Estamos hablando de deporte escolar, no estamos hablando de clase de educación física, ¿no? De ahí, bueno, calendarización, cantidad de horas, semana, mes,
lo ideal sería que los niños tuvieran clase 1 hora diaria de educación física, de lunes a viernes. En el estado de Veracruz se legisló, en el año 2017-18 se legisló y se aprobó, pero hay un problema con las escuelas secundarias porque se necesita presupuesto y bueno, ahí es donde se atora el asunto, pero está aprobado que se deba, que los niños deben tener 1 hora diaria de lunes a viernes por grado y por grupo. Entonces, bueno, aquí nosotros esto lo vamos a ver en la dosificación que nosotros hacemos o calendarización de lo que son las horas semana-mes. Perdón, dosificación, distribución de tiempo por contenidos. Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque así como en una macroestructura tú le vas a poner el tiempo en horas, minutos, a lo que le vas a dar el estímulo a diferentes capacidades, aquí nosotros tenemos que hacer la distribución por contenidos de lo que es el plan de entrenamiento de lo que es deporte escolar. Y luego un cronograma que es la representación gráfica de este avance. Entonces vamos a ir por partes, vamos a ir a lo que es la parte de la calendarización. Aquí estamos viendo una calendarización, bueno, del ciclo anterior de 200 días, que fue como un ensayo de lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí tenemos agosto, septiembre hasta julio, ¿no? Y tenemos, pues ahí tenemos la calendarización de lo que son las horas del grupo, de los días y las horas, y tenemos lo que son, pues también los grupos, ¿no? De primero A, B, C, y así nos vamos hasta llegar a tercero. No abarca todo, pero aquí tenemos que la calendarización, bueno, se da de 2 sesiones por semana. Esa es la calendarización que tenemos en esta parte, pero algunos que, por ejemplo, son pocos grupos o pocos alumnos en una escuela, pueden pues calendarizar hasta 3, 4. Yo tengo grupos que tienen 3 o 4 horas a la semana y se puede hacer de esta manera, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo se calendariza 2 sesiones por semana de agosto a julio, ¿no? Entonces, y bueno, aquí estamos viendo los días, por ejemplo, lunes y miércoles para primero A, primero B, martes, jueves y así, ¿no? Segundo, lunes y viernes, y así va la parte de la calendarización. Lo que quiero que observen en esta parte es lo siguiente, ¿no? Clasificación de contenidos, articulación motriz, un enfoque filogenético que es la forma de evolución natural, formas de iniciación de deporte educativo para el nivel escolar. Entonces tenemos lo que es en atletismo, patrón motriz, por eso decimos filogenético, que es la forma evolutiva natural, ¿no? Patrón motriz, que eso en el atletismo, bueno, lo podemos utilizar lanzando, corriendo y saltando, ¿no? Gimnasia, rodar, girar, gatear, reptar, saltar. Bádminton, golpear, manipular, correr, saltar, interceptar. Baloncesto, correr, saltar, manipular, lanzar, cachar, botar, desviar, eludir, interceptar, pasar. Fútbol, correr, saltar, pasar, interceptar, eludir, golpear. Mini tenis, golpear, manipular, correr, saltar, interceptar. Y lo que es la capacidad física, bueno, aquí estamos viendo que ya vimos una introducción: resistencia aeróbica, fuerza, velocidad, flexibilidad en lo que es el atletismo. En lo que es la gimnasia, fuerza, flexibilidad, agilidad, coordinación. Y lo que es en bádminton, resistencia aeróbica, velocidad. Y lo que es en baloncesto, resistencia. Aunque hay más y están combinadas, ustedes pueden decidir cuáles son las que van a ser el estímulo desde el punto de vista de la forma evolutiva natural para la edad, en este caso, y lo que es el deporte que ustedes van a planificar y van a tener. Ahora bien,
septiembre, octubre, desarrollo de la motricidad. Aquí ya estamos viendo lo que son las competencias divididas en la parte horizontal, y tenemos lo que son los meses y los deportes, y en la parte vertical tenemos ya las competencias divididas, por ejemplo, desarrollo de la motricidad, integración de la corporeidad y creatividad en la acción motriz, ¿no? Entonces así se va dosificando. Atletismo septiembre-octubre, segmentación, que conozca los 32 elementos del cuerpo, sistema cardiorrespiratorio, índice de masa corporal, que aunque ya sabemos que no es exacto, pero sí me da una referencia. Por ejemplo, yo cuando evalúo índice de masa corporal, evalúo índice de cintura-cadera, y también uso la impedancia con la tanita para saber el porcentaje de grasa, ¿sí? El porcentaje de masa muscular, masa ósea, etc. Pero no todos en su momento podemos tener una tanita para eso, entonces se puede utilizar el índice de masa corporal. El índice de masa corporal no es al 100% viable, porque llega el momento en que los niños descienden en tejido adiposo y hay un incremento en lo que es el tejido muscular. Entonces se dispara el índice de masa, pareciendo que pudiera tener sobrepeso u obesidad en el caso de los niños que tienen un somatotipo que pudiera ser mesomorfo, que es más musculoso. Y entonces el niño subió de masa muscular y pareciera que el niño tiene sobrepeso u obesidad. Por eso el índice de masa corporal ya no es tan fidedigno, pero sirve para que tú le puedas decir al papá: a ver, mire señor, su hijo empezó así, y aplicando esta planificación, su hijo ahora llegó a esta parte, ¿no? O tiene este índice de masa corporal que, bueno, lo que es el peso y la estatura en los niños principalmente es una variable, no hay constante, o sea, no se queda quieto, pues. Un niño está en constante crecimiento y su peso cambia de acuerdo a la parte del crecimiento, de la alimentación, de la actividad física que realice, etcétera, ¿no? Bien, noviembre, diciembre, gimnasia, sistema muscular específico, propiedades, la parte contráctil, relajación. Enero, febrero, bádminton, mini tenis, sistemas energéticos, umbral aeróbico y fútbol, condición física. Marzo, abril, mayo, junio, baloncesto, sistema óseo, palancas, flexoelasticidad, voleibol, sistema nervioso y aprendizaje motor. Son temas que se pueden abordar de acuerdo a los deportes y de acuerdo a los meses. Es una propuesta. Ustedes pueden abordarlo de la manera que ustedes decidan, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a los alumnos, de acuerdo a la infraestructura y de acuerdo al diagnóstico que ustedes hicieron, porque es importante mencionar que si nosotros queremos que la educación física realmente sea de calidad, tenemos que llevar registros y tenemos que hacer evaluaciones diagnósticas y evaluaciones que sean parciales o test de control y evaluaciones finales. Y dentro de lo que es la sesión de entrenamiento de deporte escolar es muy importante lo que se tiene que aplicar para la evaluación, ¿no? Aparte de la evaluación inicial, la sumativa y la formativa, al final, como lo menciona Domingo Blasque Sánchez en su libro Cómo evaluar lo que es educación física y deporte escolar, ¿no? Entonces, evaluar a mí me va a permitir, entre otras cosas, poder diagnosticar cómo se encuentra el deportista en ese momento con referente a sus capacidades todas, ¿sí? Porque hay evaluaciones para capacidades que pueden ser las capacidades físicas, que ya dijimos los componentes: la fuerza, la rapidez, la resistencia, la flexoelasticidad, las condicionales, para las coordinativas también, y para
para hacer una evaluación de la técnica, de la cuestión táctica, de la cuestión psicológica, de la cuestión teórica, para todo hay evaluaciones. Ahora, también con esto puedo planificar. Y lo más importante de todo, y esto que les voy a decir, realmente si lo aplicamos es que vamos a llegar a una educación física de calidad real, no mentiras, porque no me gusta decir mentiras, siempre tratamos de ir por la vía corta y paso a paso. Que ustedes, cuando hagan sus test de control, los maximales o zonas de potencia cambiaron. Es decir, si la fuerza del niño en ese momento fue de un salto de, vamos a poner 70 centímetros, pero con el estímulo de la fuerza resistencia y la fuerza rápida que se están aplicando, el niño ahora en el siguiente test de control, el niño ahora brincó, vamos a suponer 80 o 75 centímetros. Entonces cambió el maximal, cambió la fuerza máxima para esa parte del tren inferior de las piernas del cuerpo de ese niño, y entonces hay que modificar las cargas de entrenamiento. Estamos hablando de cargas, estamos hablando de peso, estamos hablando de series, de repeticiones, de distancias y de todos los indicadores de la carga de entrenamiento que son los que ya mencioné, del volumen, de la intensidad, etc. No podemos nosotros seguir igual todo el proceso de entrenamiento. Tiene que haber cambios porque hay una ley que se llama la ley de Schultz del umbral, que dice que si el estímulo no es un estímulo adecuado, no desarrolla nada. Y la ley de Shale dice que toda carga que no vaya por encima del 50% de la capacidad funcional, ¿sí?, es una carga que no desarrolla nada. Entonces, para eso sirve evaluar. Entre otras cosas, para diagnosticar, planificar, pero también para cambiar lo que es la carga del entrenamiento. Porque no puedo pretender que la evaluación que hice al inicio del ciclo escolar en agosto me sirva como referente para seguir trabajando en las mismas series, en las mismas repeticiones y todo lo que es el volumen, intensidad, etcétera, durante todo el ciclo escolar. Esto es algo que cualquier entrenador que sepa se va a reír. ¿Por qué? Porque se supone que con el trabajo que tú estás aplicando como entrenador, entrenadora, esos umbrales, esos maximales, esas zonas de potencia, esos niveles de rapidez, de fuerza, de resistencia, mejoraron, cambiaron. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con pues entes fisiológicos que a través del estímulo-respuesta mejoran en sus capacidades. Entonces, tenemos que hacer evaluación diagnóstica inicial, tenemos que hacer test de control y tenemos que hacer test finales e ir reorientando las cargas de entrenamiento. No podemos dejar que la carga sea la misma todo el tiempo, ¿ok? Bien, unidad didáctica. Aquí tenemos, por ejemplo, desarrollo de la motricidad, integración de la corporalidad, creatividad de la acción motriz, ¿no? Presentación del plan de trabajo, recibir exámenes médicos, porque eso es muy importante, determinar el índice de masa corporal, estado condicional de desarrollo motor. Aquí voy a hacer una pausa, porque esta parte de los exámenes médicos, muchos profesores de educación física y entrenadores no los piden, pero yo, por ejemplo, con la responsiva que le pido a los papás, ahí yo le pongo quien suscribe el nombre del padre, padre del niño, el nombre del niño o la niña, alumno del grado segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero, etcétera, grupo A, B, C, por este medio autorizo que mi hijo o hija lleve a cabo actividades físicas en la clase de educación física y participe en deporte escolar en todas las actividades que lleva a cabo la escuela de manera oficial o de invitación, y a través de mi firma
garantizo que su estado de salud es óptimo para realizar dichas actividades. Es importante. Si ellos le hacen un examen o no se lo hacen, pues ya dependerá de ellos. Pero lo tienen que hacer así, y también hacer un examen diagnóstico escrito de la actividad física que lleva a cabo el niño, y si siente algún malestar o si tiene alguna lesión o si tuvo alguna operación, etcétera, para que ustedes lo sepan, porque eso es importante también para que nosotros podamos llevar un control. En alguna parte del video de hoy dije que se pueden hacer pruebas biométricas, es decir, análisis de sangre para saber qué niños tienen pues lo que presentan glucosa en sangre, triglicéridos, etcétera, ¿sí? Y eso en algunos casos se puede hacer. Suena muy exagerado, pero si nosotros queremos tener un control real y dar resultados fidedignos, lo podemos hacer. Entonces es una recomendación. Pero si no queremos ser tan invasivos, podemos empezar por acostumbrarnos a hacer las evaluaciones diagnósticas que no son invasivas, ¿sí? Con lo que ustedes ya saben, su cronómetro, su cinta, su báscula, etcétera, y poder empezar a decir, así empecé y así terminé, de acuerdo a la aplicación de este programa, de esta calendarización, que es lo que nosotros estamos hablando desde hace rato, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de septiembre y, bueno, en agosto, realizar diagnóstico con valoración funcional, resistencia aeróbica, flexibilidad, ¿sí? Diagnóstico del contexto geosocioeconómico. Si yo les hago un diagnóstico a los niños, les pregunto, ¿no? El contexto y todo para poder hacer esa ficha que me piden al inicio. No estoy hablando del diagnóstico de las pruebas físicas, técnicas, etcétera. Estoy hablando del diagnóstico a través de un cuestionario de, sí, cuántos viven en tu casa, cómo es tu casa, el piso cómo es, las paredes cómo son, el techo cómo es, quiénes trabajan, cuántas veces comes a la semana carne, cuántas veces tomas leche, tomas refresco, tomas agua, etcétera. O sea, todo eso es sumamente importante para poder apoyar al proceso del entrenamiento. También hay otra parte que yo hago, que es que le doy a los papás un documento que va a permitir que los niños lleven a cabo actividad extraclase. Y esta extraclase es una hora diaria que pueden hacerla realizando actividades de tareas ahí en su hogar, que pueden llevarlos al campo, a la unidad deportiva, que caminen, anden en bicicleta, troten, anden en patines, que bailen, ¿sí? Que jueguen alguna unidad deportiva ahí cerca, algún deporte, etcétera. Y el papá me firma diario. Yo al mes hago reuniones, el papá me firma diario que sí realizó la actividad. Entonces tratamos de que sean los papás honestos, a no estar, a que digan la verdad de que sí están llevando a cabo la actividad y que no mientan ni firmen nada más por firmar, porque nos damos cuenta enseguida si el niño realiza la actividad o no la realiza, cuando hagamos la siguiente evaluación diagnóstico, simplemente en la sesión de educación física o en el entrenamiento, ¿ok? Bueno, después de eso, septiembre, motricidad de la carrera de resistencia, lanzamiento, impulso de pelota, carrera de velocidad, zancada y braceo. Luego, salto de altura, clasificación, salto de longitud, carrera, despegue, vuelo, caída, incremento de resistencia, control T, etcétera, ¿no? Clasificación de velocidad, contrarreloj por líneas, etcétera. Esos son ejemplos de una unidad de entrenamiento, ¿no? Una unidad didáctica, ¿sí? Es para que ustedes tengan una referencia. Nosotros hacemos una recolección de mucha información para hacer las planeaciones que tenemos de preescolar, primaria, secundaria, etcétera. Y recopilamos de diferentes fuentes en internet y nos hemos dado cuenta, pero nos hemos dado cuenta que hay mucha gente
que hace planeaciones, que también agarra de ciertas fuentes y que muchas veces hay información que muchos de los que hacen planeaciones repiten, pero de algo estamos seguros que no hacen es la parte de la cuestión del diagnóstico que nosotros manejamos y las evaluaciones que nosotros manejamos. Esa propuesta no la hace nadie, no se la hemos visto a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil agarrar una planeación de internet y agarrar, copiar y pegar y decir, de acuerdo a lo que es la competencia, desarrollo de la motricidad, vas a hacer esto, ¿no? En este nivel preescolar o primaria o secundaria, ¿no? De acuerdo a integración de la corporalidad de esto y otro. Y ya nada más lo copias, lo pegas y ya. Pero la parte del diagnóstico que nosotros hacemos de Monterrubio en preescolar, Lynn O'Brien en primaria secundaria, para ver los canales de aprendizaje, ¿sí? La parte del diagnóstico de la capacidad coordinativa, física, técnica, etcétera, ¿sí? Y la aplicación de la planificación para obtener un resultado y una mejora y un descenso de lo que es la parte del tejido adiposo a nivel corporal, que es lo que hemos hablado, que en México tenemos una epidemia desde el año 2016 que fue como una alerta en el Senado de la República a nivel nacional. Esa parte nosotros tratamos de manejarla de una manera sí científica, sí pedagógica y sí con una base de un diagnóstico que sea fidedigno y efectivo para poder dar resultados concretos. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos un avance programático, unidad didáctica y tenemos que es unidad didáctica de atletismo. Y tenemos ahí los grados, ¿no? Zancada, braceo, cambio de estafeta, llegada, como salto de longitud, carrera de impulso, luego despegue, vuelo, caída, salto de altura, carrera de impulso, despegue, fase de la varilla, caída, luego lanzamiento de impulso, sí, impulso puede ser de pelota o de bala, dependiendo el peso, ¿no? Y también la edad. Toma del implemento, movimiento de impulso, lanzamiento de impulso. Por favor, quiten su audio en la parte inferior izquierda, en el microfonito, denle ahí anular audio que se oye. Y al último, recuperación del equilibrio. Bien, entonces esa parte de la planeación didáctica que nosotros estamos proponiendo para la actualidad en este ciclo escolar, que ya lo estuvimos implementando el año pasado como piloto, va a permitir realmente que en deporte escolar podamos obtener resultados significativos y medibles y poder presentar en nuestro informe final o rendición de cuentas a los padres de familia. Miren, señores, de acuerdo a la evaluación diagnóstica, los test de control, de acuerdo a la planificación que se aplicó y lo que es deporte escolar, si ustedes quieren educación física también, estos son los resultados. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Por grupo van a hacer su gráfica inicial, media y final de cómo fue el avance de los alumnos. Y entonces todo el mundo se va a quedar asombrado, porque no nada más va a ser una percepción de que el niño mejoró, porque dentro de mi ruta de mejora yo no nada más estoy buscando bajarlos de peso o que bajen tejido adiposo o grasa, sino que también mejoren en su condición física, que es una parte muy importante, porque yo los puedo descender, pero al final yo lo que quiero es que ellos mejoren en su condición física, en que todas sus capacidades en sus evaluaciones salgan mejor de cómo empezaron, para que realmente digamos que la clase de educación física tuvo una intención pedagógica y objetivos claros y específicos que se cumplieron. Que no nada más llego, le doy la pelota a los niños que jueguen, que lleven a cabo la actividad solo y yo los observo, sino que hay una cuestión de medición constante
de todo lo que se está haciendo y que tiene una intencionalidad pedagógica. Así que con esta parte terminamos lo que es la planeación y ahora vamos a ir a la evaluación. En esta parte vamos a ver un pequeño video. Bienvenidos, bienvenidas, amantes del ejercicio. Hoy me gustaría lanzar una pregunta y que me la respondieseis en los comentarios de YouTube o Facebook. La pregunta es, ¿cómo evaluar la educación física? Es un tema de debate, ya que cada docente tiene sus métodos. Unos utilizan la observación directa, otros rúbricas. En algunos casos se utilizan exámenes teóricos o pruebas físicas específicas. Hay una gran diversidad de opiniones. En mi caso personal, utilizo unas rúbricas con tips básicos que los alumnos deben cumplir. Y posteriormente utilizo la observación directa, basándome mucho en la evolución de los alumnos y alumnas, siempre personalizando la evaluación teniendo en cuenta las capacidades de cada uno. En ningún caso incluyo el examen escrito en la asignatura de educación física. Procedimiento, tenemos los alumnos, indicadores gráficos, folio, rúbrica, lista de cotejo, libros textuales, debate y ensayo, libros orales, escritos, escritas, etc. Y los aprendizajes que se pueden evaluar son conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Eso es lo que se puede evaluar. Esto viene del programa, que es la parte de evaluación. Y para el plan clase se puede hacer una rúbrica, ¿no? Para evaluar lo que son los componentes curriculares, las actividades de la fase de apertura, las actividades de la fase de desarrollo y las actividades de la fase de cierre. Todo eso se puede evaluar y todo lo que son las secuencias, las actividades, recursos didácticos, el tiempo, cómo los aprovechan ellos, ¿sí? los alumnos, ¿no? Y bueno, todo esto se puede utilizar para evaluar, pero lo más importante es que, como yo lo mencionaba hace rato en el video de la mañana, o sea, según Sampieri, que tiene un libro de metodología de la investigación, y según la mayoría de los autores a nivel mundial, existen 3 tipos de investigación: la cuantitativa, la cualitativa y la mixta. Bueno, usted al evaluar se va a convertir en un investigador. ¿Por qué? Porque está indagando. Usted quiere saber cómo están sus alumnos, pero de nada le va a servir saber cómo están si no sabe qué hacer con esa información. Entonces, lo que yo les voy a dejar aquí ya para terminar en el tema de evaluación es que ustedes apliquen la evaluación que les permita utilizar esa información para llevar a cabo una planificación y que ustedes puedan ir llevando un registro
y poder ir cambiando o dosificando las cargas de tal manera que eso le permita a sus alumnos mejorar. Entonces, evalúe de la forma que quiera, ¿sí? Siempre y cuando sea una evaluación pedagógico-científica, ¿no? ¿Sí? Porque yo aplico índices también, índices de rendimiento, de esfuerzo, ¿sí? En lo que es la clase de educación física, y índice de aprovechamiento con fórmulas y todo, pero yo lo utilizo para algo, ¿sí? Pero si usted va a utilizar una evaluación para el entrenamiento deportivo escolar con sus alumnos, bueno, que esta sirva para que usted tenga un parámetro, usted pueda planificar y después en la siguiente evaluación pueda hacer modificaciones a esa carga para ir mejorando. Dentro de los principios de entrenamiento, yo considero que dos de los más importantes es el principio de la individualización y el del aumento progresivo de las cargas. Y en la evaluación nosotros no podemos evaluar lo que es en deporte principalmente y en educación física de manera grupal, tiene que ser individual. ¿Por qué? Porque los niños, aunque tengan la misma edad y sean niños y niñas, presentan diferente capacidad física, técnica, táctica, psicológica, intelectual, diferente, ¿sí? Diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Diferentes canales de aprendizaje. Entonces, pueden ser gemelos, que no pueden tener la misma fuerza, no pueden tener la misma resistencia, no pueden tener la misma rapidez, no pueden tener la misma flexibilidad, flexoelasticidad, las mismas capacidades coordinativas desarrolladas. Entonces, partiendo de eso, la individualización es muy importante, ¿sí? Y poder evaluar de manera individual es aún más. Y en la parte del aumento progresivo de las cargas, no podemos nosotros estancarnos. ¿Por qué? Porque si no, no hay un desarrollo y llega el momento en que se estanca y el trabajo que estamos haciendo se pierde. Por eso es importante ir cambiando las cargas de entrenamiento. Así que con esto vamos a concluir esta parte y vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas, ¿ok? Si alguien tiene alguna pregunta, podemos abrir lo que es el micrófono y preguntar. Adelante. Adelante. ¿Hay alguna pregunta esta noche? Hola. Bueno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta en cuestión de la evaluación. Me pregunto si has usado el sociodrama y el ludograma. Alguna vez los leí, pero ahora sí que muy vago el ejemplo. No sé si me podrías explicar un poquito mejor esos aspectos. Te comento, es ese tipo de evaluación que tú mencionas, no viene en lo que es la evaluación en lo que es el programa de educación física, pero sí se utiliza para educación física. Se utiliza para educación física, pero no se utiliza para deporte escolar. Ok. Pero no viene dentro de lo... Y lo puedes buscar, ahí está en el programa, ahí viene en el apartado de evaluación y no aparece esa parte. De hecho, yo lo estoy viendo, aquí lo tengo en la otra computadora. Pero sí, se aplica en educación física. Ok, muchas gracias. Sí, existen muchas técnicas, ¿sí? de instrumentos de evaluación. No son métodos, son técnicas. Pero dentro de esas, vuelvo a repetir, lo que nosotros podemos hacer es buscar una batería. Si estamos hablando de capacidad física, una batería que sea adecuada para mis alumnos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel, de acuerdo al grado, de acuerdo a lo que es, por ejemplo,
si son niños, niñas. Un ejemplo, hay una batería de evaluación de CONADE que era para detectar talentos deportivos y que decía que las niñas tenían que hacer las lagartijas con las rodillas en el piso y los varones con las piernas extendidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esa edad, bueno, la madurez en fuerza, dependiendo, ¿no? el grado o la edad, pues no era la misma y nunca con la cuestión hormonal llega a ser igual a fuerza entre niños y niñas. Entonces por eso se manejaba esa batería así. Entonces hay que adecuar las baterías al contexto y a las características de los alumnos y a la edad de los alumnos, ¿no? Pues también si va a ser una batería técnica para algún deporte, bueno, revisar si me sirve para ese deporte y qué es lo que yo voy buscando con ese resultado, cuáles son los objetivos que yo voy buscando para evaluar. ¿Alguien más? Maestra Andrea, usted está muy callada. Creo que la maestra ya se fue. Bueno, pues no sé si alguien más quiera preguntar. Si no, vamos a concluir este video ya editado, lo vamos a subir esta semana, lo que es a la plataforma, con todas las actividades, con todos los archivos de este módulo y con el producto de trabajo que ustedes tienen que entregar también. Recuerden que el día de hoy tenían una tarea que tenían que entregar. Hasta las 10 de la noche tenían de plazo, pero bueno, hay chance, yo creo que hasta mañana por el retraso que hubo con la cuestión del internet, ¿no? Que no había muy buena conexión. Espero que pues no se hayan quedado con dudas y si tienen alguna duda que pregunten. ¿No? Bueno, pues entonces vamos a dar por finalizada la reunión del día de hoy. En nombre de Incuba Deportes, le doy las gracias y pues que pasen una excelente noche. Mi nombre es Fernando Quevedo Amador y estamos en contacto. Tenemos 15 días para desarrollar este módulo y después de este módulo viene el doctor Martín Ríos Castro con el tema de análisis biomédico del entrenamiento. El doctor Martín Ríos Castro fue doctor del Instituto del Deporte del Estado de Veracruz y ha sido doctor en Juegos Panamericanos, Centroamericanos, tiene su clínica, él es especialista en medicina deportiva y estoy seguro que va a aportar muchísimo a lo que es el diplomado. Así que 15 días para desarrollar este módulo con todas sus actividades y de ahí viene el módulo de análisis biomédico del entrenamiento. Que pasen buenas noches, muchísimas gracias.